Buenas noches, amados, y bienvenidos a la clase de hoy del Ministerio Bíblico de 2 Timoteo 3:16 en nuestro estudio de Romanos 20:23-24. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 13. Les dejo ahora con su maestro, Carlos García. Buenas noches, amados hermanos. El Señor les bendiga a todos. Hoy vamos a proseguir nuestro estudio de Romanos, el capítulo 13. Este capítulo nos lleva a la sujeción que debe tener el cristiano al gobierno y sus autoridades. En el mismo veremos los siguientes puntos. El punto 1 es: toda autoridad es puesta por Dios. El segundo tema es el castigo para el que hace el mal. El tema 3, colaborando en la sociedad. El 4, nuestra deuda de amor. Y el 5, despertando del sueño. Leamos Romanos capítulo 13, versos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos entonces al tema 1, toda autoridad es puesta por Dios. Pablo inicia este capítulo diciendo que todas las personas deben someterse a las autoridades superiores. Mira que no está diciendo que Dios ha colocado autoridades malas y buenas, ni que las autoridades abusivas hayan sido diseñadas por Él. Tampoco dice que es a ese tipo de autoridad humana en sí a quienes nos sometemos, sino a lo que es autoridad en sí, al orden, a que respondamos con responsabilidad. O sea, significa que toda persona debe subordinarse o sujetarse a las disposiciones gubernamentales. Y cuando dice toda persona, se refiere a toda persona, inclusive cristianos. Inmediatamente, Pablo da el porqué de esto. Porque todas las autoridades por Dios han sido establecidas. Pero uno se pregunta, ¿cómo es posible esto? ¿No es acaso Dios un Dios bondadoso, amoroso y justo? Además, ¿no estamos viviendo en la dispensación de la gracia y la dispensación del gobierno humano ya pasó? Primeramente, hay que dejar claro que los atributos de Dios son absolutos e inmutables. No dudemos nunca de su bondad, amor y justicia, porque no podemos decir lo mismo del ser humano. Ya eso Pablo lo estableció al principio de la carta de Romanos, cuando dijo que no había nadie justo. Según Romanos 3:10 al 12, leámoslo. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que de parte de Dios hay un orden establecido para los gobiernos y autoridades, que a la postre, sea que ellos sean justos o no, obrará para bien y fortalecimiento de los que le aman y siguen, según Romanos 8:28. Leámoslo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Segundo, que una dispensación entre en vigencia no significa que otra dispensación haya desaparecido totalmente. Esto lo explica Charles Baker en su libro Teología Dispensacional, cuando dice: así que se entiende que las dispensaciones son mutuamente relacionadas y que muchos de los principios que pertenecen a una continúan en vigencia a lo largo de las posteriores. Este principio se nota en Gálatas 3:17. Démosle lectura. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa.
Así como la dispensación de la ley no quitó del medio a la dispensación de la promesa, ahora la dispensación de la gracia como método de salvación es la que está vigente, aunque el método de la dispensación de gobierno humano no ha desaparecido. Veamos esto de las dispensaciones ilustradamente. Y les pedimos que ahora miren la pantalla porque esto no está en su material en sí. Lo han visto en otros momentos, pero vean la pantalla según Carlos va hablando para que puedan ver la ilustración junto con las palabras. Carlos. Una vez que Adán y Eva pecaron, tuvieron conciencia del mal. Por eso se distingue esa dispensación con ese nombre. Esa conciencia pasó a toda la humanidad. Todo nace inocente, pero en un momento dado desarrolla el entendimiento, la conciencia de lo que quiere y decide si va o no a obedecer por eso. Esa realidad decisional o de la conciencia sigue permeando a través del tiempo y la vemos activa en las demás dispensaciones. El gobierno humano comenzó cuando la Torre de Babel, cuando los seres humanos comenzaron a demostrar que querían regir sus vidas sin Dios. Esa realidad ha seguido vigente desde entonces, impactando a todas las naciones del mundo. No será hasta que llegue el milenio que por primera vez se regirá bajo el gobierno de Cristo. La dispensación de la promesa o promesas fue dada a Abraham. Una tenía que ver con su descendencia física, que a la postre fue Israel, y la otra promesa tuvo que ver con la fe, con la provisión de salvación que habría dado para todo el que cree. De ambas promesas proviene nuestro Señor Jesucristo y no ha dejado de ser provista. Por eso es que Pablo en Romanos afirma que la ley, cuando llegó, no abrogó, no quitó el valor o efectividad de la promesa. La ley tuvo su inicio bajo el liderato de Moisés y fue dada a Israel para que sirviera de guía, de ayo, para que ellos, en lo que llegaba el Cristo. Pero los judíos religiosos de la época de Jesús la habían vuelto otra cosa. Y por eso se les hizo difícil identificar que Jesús o en Jesús se cumplía tanto la promesa como la razón de la ley. Con la muerte de Cristo en la cruz, aquella ley de sacrificio fue clavada, pero su orden administrativo será nuevamente puesto en vigor cuando Jesucristo retorne y reine por 1000 años. Nosotros estamos ahora en lo que se conoce como la dispensación de la gracia, que ha sido la más larga de todas. Vamos por 2000 años desde que Jesucristo mismo se reveló el misterio a Pablo. La revelación que incluye perdón de pecados, hacer al creyente hijo de Dios, embajador de Cristo, templo del Espíritu Santo y vida eterna. Esta dispensación tendrá su fin cuando seamos arrebatados por Él mismo, Señor, antes de que se cumplan las profecías que faltan por cumplirse. Pero es necesario aprovechar este punto para hacer una distinción entre este periodo de la gracia dada al mundo, que tiene que ver con la reconciliación, y lo que implica la gracia de Dios, o sea, el dar su amor y oportunidad de concederle esa verdad siempre ha estado vigente a través de todas las dispensaciones. Esperamos esto haya servido para entender mejor este tema. Pablo va un paso más allá y dice que quien se opone a las autoridades se opone a lo establecido por Dios. Por tanto, Dios ha establecido las autoridades y gobiernos como medio de gobernanza para que no haya anarquía. Pero surge la pregunta, ¿se puede obedecer a Dios y a las autoridades al mismo tiempo? La respuesta es que
en lo que esta autoridad esté alineada con Dios, sí. Pero si se aparta de esa alineación, no. Esto lo vemos en el ejemplo de Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías, mejor conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos eran hebreos, adoradores del único Dios verdadero, que fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Ellos se sometieron al gobierno del rey de Babilonia, Nabucodonosor, y hasta llegaron a posiciones importantes en ese gobierno. Pero cuando se les pidió ir en contra de sus principios morales de Dios, se opusieron y estuvieron dispuestos a ir hasta la muerte por su fe en Dios. Evento que a la postre sirvió para dar testimonio del Dios verdadero a Nabucodonosor. Vamos a pasar ahora a leer Romanos 13, 3 y 4. Okay. Carlos, si tienes tus ventanas abiertas, ciérralas, porque hay sonido en el ambiente por los vecinos. Carlos, vamos a la lectura. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Vamos al tema 2, el castigo para el que hace mal. Carlos. Ok, seguimos. La palabra magistrado, que se traduce aquí del griego arcón, da a entender que se está hablando de los jueces del país. Quizás sería mejor traducir la palabra como regentes o gobernantes, porque no es solo a los jueces